Listo, chicos, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Chicos, Sí, profe. gracias, Gina. Ah, Vale, gracias, chicos. Bueno, entonces Jessica nos decía, y sí es muy cierto, muchas mujeres, o como por ejemplo ella, tratan de arreglarse, ponerse bonitas por la misma autoestima que tienen, ¿cierto? Porque son juiciosas para arreglarse, les gusta sentirse bien y se sienten bien arreglándose, y sí es muy cierto eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, ustedes ya saben cómo ando yo vestida y cómo me arreglo, casi que ni me arreglo, pero es porque me da muchísima pereza. O sea, yo solamente me levanto, me baño y pues me visto bien, obviamente, me di un labialcito y salió, ¿sí? Pero es porque me da mucha pereza, porque para mí es mucho tiempo el que toca que cresparse pestañas, maquillarse y todo eso. Me maquillo, pero pues cuando siento que la ocasión lo amerita, ¿sí? Y sí, es muy cierto, ¿sí? Que ustedes, cada uno de ustedes se arreglará o se pondrá bonito de acuerdo a cómo se sienta, ¿cierto? Si no le da pereza, si le gusta arreglarse, si se sienten bien, ¿cierto? Eh, ¿Qué más les digo yo? Si quieren conquistar a alguien, ¿cierto? En los hombres se ve mucho eso, ¿sí? Un hombre pues ahí medio se arregla, medio se viste, pero cuando quiere conquistar a alguien se pone bien bonito, se pone gelcito, perfumito del más fino, o de uno que huela bien rico, ¿cierto? Y de hecho hasta las chicas así, yo supongo Jessica se arregla normal, pero pues cuando quiera salir con alguien que le gusta o algo así, ¿cierto? Se pondrá más bonita para esa Me cambio persona. la loción nomás. Ah, bueno, por ahí ese cambio, ¿cierto? Entonces tenemos esa conducta de tipo reproductivo, ¿cierto? El querer llamar la atención de alguien, ¿cierto? Ese de ponernos bonitos, lo que hacen los machos ave, ¿sí? O las ave macho, más bien. En este caso, los machos tienen un plumaje muy lindo, más vistoso que el de las hembras. Es común en la naturaleza eso, que el macho sea más lindo que la hembra o más vistoso, pero pues por toda la labor de conquista que tiene que hacer el macho, ¿cierto? Tiene que desarrollar unos cantos muy lindos, un plumaje exuberante, demasiado llamativo, ¿cierto? Que en ese caso, por eso quería que me dijeran eso, ¿sí? En ese caso, el que uno se vea bien, ¿sí? El que uno se vea con los cachetitos rosaditos, no, que se vea, no sé, bien, que se vea no gordo, pero tampoco flaco, chupado, digámoslo así, indica que es símbolo de buena salud, ¿sí? Y lo que miran las hembras en la naturaleza es que esa buena salud o es que ese macho tenga un buen plumaje o un buen canto, quiere decir que ese macho tiene buena salud. Y si tiene buena salud, quiere decir que tiene buenos genes. Y si tiene buenos genes, entonces me puede dar hijos con buenos genes, ¿sí? Eso sucede mucho en la naturaleza. Obviamente, nosotras las mujeres y los hombres también en la actualidad pasamos por un proceso de selección, ¿cierto? No nos vamos a ir con cualquiera a ser pareja, ¿cierto? Tenemos, en ese caso, pues ya nosotros como nos hemos, como les digo yo, desnaturalizado tanto, y sí, pues es muy cierto que no solamente hay que ver el físico, ¿cierto? Porque el que sea feo no implica que tenga malos genes, ¿cierto? Pero pues nosotros miramos la personalidad, ¿cierto? Esa personalidad nos agrada, no nos agrada, nos gusta el chico, no nos gusta, ¿cierto? Yo creo que a todos y a todas les ha pasado que como que a alguien les parece, ¡ay, qué lindo, Dios mío! Pero como que lo conocen y, ay, no, yo la verdad ya no quiero ni volver a hablar con usted, ¿cierto? Entonces no solamente está ese carácter físico, sino que está ese carácter comportamental, ¿cierto? Que nos ayuda a indicar, ¿sí? El cómo esa persona nos puede beneficiar a nosotros, ¿cierto? En el caso de la naturaleza, las hembras, ¿cierto? Miran el estado de la salud de esos machos, ¿cierto? Qué tanto se esfuerzan por ellas, ¿cierto? Y pues ellas verán si le dan la oportunidad o no le dan la oportunidad, ¿cierto? Dependiendo de esa evaluación de esos buenos genes que pueden ser visibles, ¿cierto? Y del que seguramente esos hijos que ella va a invertir energía en formar en su interior, ¿cierto? Y tal vez en cuidar, ¿cierto? En generarle cierta conducta parental, pues sea bueno y que esos hijos puedan sobrevivir y que puedan seguir existiendo la especie a través de las generaciones, ¿sí? Entonces, por eso les pedía que hablemos de conductas reproductivas, ¿cierto? Entonces,
Cantidad de hijos, máximo 3 en general, ¿cierto? Por parto, mínimo 1, ¿cierto? Ya hay casos excepcionales, también sucede en animales, ¿cierto? Las gaticas llegan a tener máximo 6 hijos normalmente, pero han habido casos de 10, 15 gaticos, ¿cierto? Los perritos lo mismo, las perritas lo mismo, ¿cierto? Y recordemos que yo les enseñé en biología que en mamíferos se puede saber la cantidad normal de hijos que se pueden tener por el número de mamas, ¿cierto? Las mujeres tenemos 2 mamas, en ese caso máximo, lo normal sería máximo 2 hijos por parto, ¿cierto? En gaticas hay 6 mamas, 6 hijos, en perritas creo que hay 10, me corregirán los que tengan perritos, o perritas, ¿cierto? 10 hijos como máximo, ¿cierto? O como normal, ¿sí? O como factor común, ¿sí? No sé de pronto qué conducta reproductiva se me vaya, ¿sí? Bueno, entonces dentro de eso reproductivo, ¿cierto? Influye la cantidad de hijos que vamos a tener, ¿cierto? Nosotros los humanos tenemos no más 2, ¿cierto? Los pajaritos, dependiendo del pajarito, tendrán 1, 2 o creo que máximo 5 huevitos pone una pajarita, si no estoy mal, ¿sí? Ya depende de la especie, ¿cierto? También hay organismos que tienen muchísimos hijos, ¿cierto? Ustedes ven una araña, ¿cuántos hijos, cuántos huevos pone una araña? Muchísimos, ¿cierto? Yo creo que ustedes han visto ese video de que va una araña caminando y le mandan un chancletazo y la araña se divide en varias, ¿cierto? Pero lo que pasaba era que la araña tenía sus hijitos, la verdad no entiendo ese video bien, como que venía cargando sus hijitos y esos hijitos se dispersaron por todo lado, ¿cierto? Entonces, pues vean chicos que, más bien les voy a hacer la pregunta. Un organismo que tiene pocos hijos, a diferencia de un organismo que tiene muchos hijos, ¿presenta cuidado parental o no lo presenta? Piénsenlo bien, chicos. Bueno, también es relativo el hablar de pocos hijos, ¿cierto? O más bien díganme, ¿qué animales son los que ustedes ven que presenten cuidado parental? ¿Quiénes cuidan a sus hijitos? Chicos, ¿nosotros cuidamos nuestros hijos o seres humanos? Profe, pues yo diría pues los mamíferos, los que Sí, todos. Exactamente, los mamíferos. Y los mamíferos vean que en general tenemos pocos hijos. Dime, Gina. Gina, ¿ibas a decir algo? no, yo creo que era Fiorella. Ah, sí. Bueno, vale. Sí, Fiorella, en general los mamíferos presentamos cuidado parental, ¿cierto? Y vean que los mamíferos tenemos pocos hijos, ¿cierto? Bueno, pues depende del mamífero, pero pues en general son pocos, ¿sí? Ustedes piensen en una abeja, ¿cierto? La abeja reina está ponga y ponga y ponga huevos casi que todos los días, ¿cierto? O piensen en una cucaracha tiene muchísimos hijos, o un piojo, ¿cierto? A uno con solo que le caiga un piojo en la cabeza, se cunde de piojos, ¿cierto? Si uno es dulce para los piojos, dicen las mamás, ¿cierto? Con una sola pioja que traiga un huevo, una liendra, ¿cierto? O que venga embarazada, más bien, no solo una liendra, que venga embarazada, ya nos cundimos de piojos, porque los piojos ponen muchísimos huevos, y esas liendritas que se ven en la cabeza son los huevos de las piojas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vean que nosotros los mamíferos presentamos cuidado parental, los humanos, los perros, los gatos, las vacas, los caballos, ¿cierto? O las yeguas, a ver qué otro mamífero, las elefantas, las delfinas, bueno, todos los mamíferos en general presentamos cuidado parental. Y vean que los mamíferos tenemos poca cantidad de hijos, ¿cierto? En general, 1 o 2, ¿cierto? Máximo 6 a 10, ¿cierto? Mientras que un insecto, ustedes no ven una pioja cuidando sus huevos, ¿cierto? Ella lo ponen en el cuero cabelludo o ponen en el cabello, ¿cierto? Va poniendo los huevos y se va,
¿cierto? Y pues el huevo vea cómo se salva, ¿cierto? Vea cómo se cuida y vea el piojo, el nuevo piojo que nace, si se salva, si sobrevive o no sobrevive, ¿cierto? También otro ejemplo muy, muy claro de no cuidado parental en las tortuguitas, ¿cierto? Las tortuguitas, las marinas, llegan a la costa, ponen sus huevos y ponen muchísimos. Yo creo que ustedes han visto esos documentales, ponen hasta creo que 200 huevos en una sola postura, ¿cierto? En esa cantidad de huevos, pues van, de esa cantidad, de esos 200 huevos, pongamos que nazcan 150, ¿cierto? Y de esos 150, ¿Quién pues es, profe? las tortugas. ¿Sí me están escuchando bien? Chicos, Sí, chicos. profe. Ah, vale, gracias. Las tortugas ponen una gran cantidad de huevos, ¿cierto? Y estos huevitos, les decía, ponen como unos 200 huevos, ¿cierto? Y esos 200 huevos que nazcan 150 tortugas. De las 150 tortugas, que 100 logren llegar al mar, ¿cierto? Han visto que todas estas aves y varias aves y varios tienen varios depredadores en este fenómeno de nacimiento, ¿cierto? Entonces van muriendo, ¿cierto? Y en ese caso, digamos que 100 logran llegar al mar y de las 100 que llegaron al mar, 50 lograron sobrevivir a la adultez, ¿cierto? Entonces, vean estos diferentes tipos de estrategias reproductivas. Cuando un organismo tiene pocos hijos, tiene cuidado parental. Es decir, esa energía que invirtió en crear, en formar un nuevo hijito, ¿cierto? También va a invertirla en cuidar a ese niño, a ese bebé, a ese gatico, ¿cierto? Hasta que llegue a cierto punto de su vida que se pueda valer por sí mismo. Nosotros somos muy conchudos, los seres humanos, que con 30, 40 años no nos vamos debajo de las naguas de nuestros papás, ¿cierto? Tenemos que durar casi 20, 30 años debajo de las naguas de nuestros papás, ¿cierto? Pero pues vean un gatico, una gata desteta a los hijos que como a los 2 meses, 3 meses de nacidos, ¿sí? Lo mismo las perritas, bueno, las perritas son como más querendonas, digámoslo así, las vacas también, ¿cierto? Los hijos llegan, los amamantan, los cuidan, ¿cierto? Hasta tal punto que los hijos se pueden valer por sí mismos. Nosotros somos tan conchudos que nos valemos por sí mismos hasta los 20, 30 años, ¿cierto? Pero bueno, eso ya va dependiendo de cada quien, ¿cierto? También hay muchachos que desde los 15 años ya están trabajando y se van de sus casas, ¿cierto? Bueno, eso depende del contexto también en el que estemos cada uno nosotros. Por eso les digo, nosotros nos hemos desnaturalizado tanto que muchas de estas cosas las hemos perdido, ¿cierto? Entonces, dentro de estas conductas reproductivas, tenemos ese rasgo de historia de vida que se conoce como la cantidad de hijos que se tienen, ¿cierto? Y el si hay o no hay cuidado parental, ¿sí? Si ustedes son curiositos, yo creo que eso vamos, no, creo que no lo tengo acá en las diapositivas, pero lo vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Eso se conocen como estrategias R y como estrategias K, ¿cierto? Entonces tenemos especies que en este momento no me acuerdo bien, pero la estrategia K es en la cual las especies, ¿cierto? Tienen pocos hijos y cuidan estos hijos de tal manera que se garantice la supervivencia de estos bebés hasta que se puedan valer por sí mismos, ¿sí? Y la estrategia R, ¿sí? Implica, me corregirán si alguien me ayuda a buscar en internet, me corregirá si estoy al contrario, ¿cierto? Y la estrategia R implica que un organismo o una hembra, ¿cierto? Ponga muchísimos huevos o tenga muchísimos hijos y de esos muchísimos hijos, pues no emplee cuidado parental, ¿cierto? Sino que ella se va, los deja a su suerte, ¿cierto? Y pues de tal manera que asegure que el tener gran cantidad de hijos, ¿cierto? Por lo menos unos pocos logren sobrevivir, ¿sí? ¿Alguien me hizo el favor de buscar la diferencia entre estrategia R y K? ¿No? Bueno, no importa. Sí, profe, a ver, pero Recuérdame cuál es R y cuál es K. K es la que se reproducen lentamente. Ujú, O sea, que es la reproducción está limitada prácticamente en sus números, en su ujú. número.
R, pues, es la reproducción con rapidez. Ah, Pocos, como se dice, pocos llegan a la adultez. ok, listo. Entonces ahí estamos, ¿sí? Estaba bien. La estrategia acá, tenencia de pocos hijos, ¿cierto? Cuidado parental, lenta, me decía, ¿cierto, Gina? Sí, profe, Listo. sí. Entonces esto es lento. El que uno cuide a un bebé, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros cuidamos un hijo, tenemos que esperar hasta los, bueno, por lo mínimo hasta los 6 años para que por lo menos, o bueno, hasta los 4, 3 años para que por lo menos pueda hablar y decir, ay, mamá, me duele esto, me golpearon, me caí, no sé qué, ¿cierto? Eso para que empiece a hablar, ¿cierto? Pero tenemos que darle educación, cuidarlo, darle universidad, ¿cierto? Y ya seguramente cuando acabe la universidad, ese hijo se irá a trabajar y se independizará, ¿cierto? Entonces es un proceso lento, mientras que la estrategia R, ¿cierto? Se tienen gran cantidad de hijos, las mamás invierten más energía en producir gran cantidad de hijos que en cuidarlos, ¿cierto? Pone los huevos y se va, ¿cierto? Y estos huevitos empezarán a crecer, ¿cierto? O pues, nacen, ¿cierto? Y pues ya verán cómo se las arreglan, sean bebés o sean adultos, ¿cierto? Les decía el ejemplo de la tortuga. La tortuga pone sus huevos, se va, ¿cierto? Nacen cierta cantidad de huevos, algunos logran sobrevivir y llegar al mar y algunos llegan a sobrevivir hasta la adultez, ¿cierto? Lo que nos decía Gina. La estrategia R en esas conductas reproductivas lo que garantiza es que esos organismos se puedan, esa gran cantidad de huevos, por lo menos unos pocos logren llegar a la adultez, ¿sí? Entonces ya tenemos varios rasgos de historia de vida, ¿cierto? El desarrollo. Nosotros los humanos ya dijimos que tenemos varias fases que nos llevan desde ser bebés, ¿cierto? Desde ser fetos hasta la adultez y vejez, ¿cierto? Em, Conductas reproductivas, ya definimos que todas esas conductas de cortejo, de coqueteo, de ponernos bonitos, ¿cierto? Hasta de liberar esas feromonas, ¿cierto? Hacen que pues atraigamos a nuestra pareja, ¿cierto? También pues esas estrategias de cuántos hijos vamos a tener, ¿cierto? Y si los vamos a cuidar o no los vamos a cuidar. Ya tenemos varias características de conductas reproductivas, ¿cierto? La duración de la vida. ¿Cuánto nos dura la vida a nosotros los seres humanos? Un promedio, ¿no? ¿Cuánto sobrevivimos los seres humanos? ¿De edad, profe? Más o Sí, menos. Pues hay gente que ha durado hasta los 100, ¿no? 100 años, pero nosotros no hemos de durar hasta esa etapa. ¿nosotros qué, perdón? No hemos de durar hasta esa etapa, porque imagínense, ahorita ya a nosotros ya nos duele todo. Ya por lo menos a mi abuelo que tiene 93, a él no le duele nada y dice que está más joven que ya ahora uno. Bueno, ya casi que se muere al frente del computador, ¿cierto? Sí, El chicos. Por abuelo de eso. la Gina es más joven que ella, profe. Más viva hasta que ella. Pues sí, ese caso se presenta mucho, ¿cierto? Pero pongámosle, sí, bueno, pues antes pongámosle que por lo menos la vida estaba en un promedio de unos 100 años. Bueno, eso depende del contexto también del país, del lugar, de cómo se encuentre, ¿cierto? Pero pongámosle que una vida normal, ¿cierto? Humana, tenga una duración de unos 75, 80 años. Es lo normal, ¿cierto? Casos excepcionales de llegar a... Chicos, permítanme un momentico.
Listo, chicos. Bueno, ¿en qué estaba? Bueno, se me fue la idea. Me dieron una noticia que me preocupó. Bueno, chicos, estaba en que, así, en la duración de la vida, ¿cierto? Nosotros los seres humanos vivimos aproximadamente unos 75, 80 años, ¿cierto? Esto pues teniendo en cuenta que tengamos una buena salud, nos cuidemos bien, nos alimentemos bien, ¿cierto? No tengamos accidentes, no nos maten, ¿cierto? Por eso les digo, depende del contexto, ¿cierto? Uno, no sé, pues me dirán ustedes, me corregirán, uno en el bajo, pues con tanta violencia que hay, yo supongo, no sé, que la vida media, supongo con tanta violencia, será unos 50, 60 años, supongo yo, ¿no? Eh, y pues además se puede decir que, em, que depende de si tenemos una buena alimentación, digamos, por ejemplo, los niños que viven en La Guajira, ¿cierto? Pues con ausencia de agua, ausencia de alimento, allá pues vean la gran mortandad de niños que hay, ¿cierto? Seguramente habrán ancianos, pero los ancianos que hay son muy pocos, ¿cierto? En cuanto a nuestra vida, tenemos que pensar en la vida humana, que nos hemos desnaturalizado tanto, pues tenemos que pensar en ese contexto, ¿sí? Pero podemos decir que en promedio nosotros vivimos unos 80, 75 años, ¿sí? Bueno, en cuanto a un perrito, ¿cuánto es la vida de un perrito? ¿Cuánto logra vivir un perrito, un gatico, una vaca, el animal que ustedes conozcan, me pueden decir? 13 años, más o menos. El Ujú. perro, 10 años, ¿no es? No. Sí, más o menos. Pues yo tengo entendido más o menos unos 15 años. Los gatos, pues como tengo mi gatica, hace poco estaba leyendo un poco más sobre gatos, leía que los gatos son un poco más longevos, ellos llegan a unos 20 años, ¿cierto? Los que tengan vacas o hayan trabajado con vacas o con toros, que me pueda decir cuánto vive un toro o cuánto vive un pollo, una gallina, me gustaría que me dijeran. El pollo vive hasta que lo manda. Hasta que va a la olla. Nadie sabe cuánto vive un pollito, una gallinita o una vaquita. O Dice que más o menos 22 años o 18. uy, viven harto los pollitos. O sea que los matamos chiquitos. Em, bueno, una vaquita, ¿cuánto vive? Vacas, profe, esas son las vacas. Ah, bueno. 22 a 18 años. Bueno, viven también hartico. Y los pollitos no dicen. La gallina que de 5 a 10 años. 5 a 10 Eso, años. profe. Bueno, entonces no las matamos tan jóvenes. Y una pulga y un piojo, ¿cuánto vive? ¿Quién me da el dato de cuánto vive una pulga y cuánto vive un piojo? Aquí dice más o menos 160 días. Sí, Depende entonces, cuando la maten. si se expulga el perro, no. 160 días viene a ser que como unos 6 meses, 6, 7 meses más o menos, Sí, algo así, profe. ¿cierto? Entonces vean, también les quería dar a entender que esa duración de la vida va muy relacionado con esas estrategias R y K, ¿cierto? Estos organismos que viven muy poquito tiempo, ¿cierto? Pues también tendrán que poner gran cantidad de huevos, ¿cierto? O tener gran cantidad de hijos, porque tampoco van a tener tiempo durante toda su vida para cuidarlos, ¿cierto? Y también va a implicar cuántas posturas, ¿cierto? De huevos o cuántos partos tienen alrededor de su vida. Nosotros los humanos, una humana, ¿cuántos partos logra tener en el contexto actual, digamos?
¿cuántos partos tiene en su vida una hembra humana? Actualmente, Ujú, pues depende, ¿no? Dice que 3, pues depende de la mujer también, porque a veces, por lo menos un parto normal, si ella tiene un parto normal, el otro también puede ser normal y eso pues ayuda, ¿no? Pero cuando es cesárea es muy difícil. Por lo ujú, menos 3 hijos de cesárea, ¡ja! No, eso no. ujú. Sí, claro. Eso es cierto. Sí, entonces depende, ¿cierto? De la mujer, ¿cierto? Algunas mujeres tienen actualmente hasta 5, 6 partos, ¿cierto? Pero como lo común llegan a ser como 1, 2, 3 partos a lo largo de su vida actualmente. Anteriormente, lo que ustedes me decían, hasta 15 hijos tenía una mamá, ¿cierto? Entonces era uno tras otro, ¿cierto? En ese caso, pues también depende de lo largo de la vida de una humana, ¿cierto? Y de ese periodo fértil que tenemos las mujeres, ¿cierto? Nosotras entramos a la fertilidad más o menos a los 13, 14 años y nuestra fertilidad termina a los 40, 45 años, ¿cierto? Entonces, tenemos un montón de años, ¿cierto? Tenemos casi 30 años o poco más, poco menos, ¿cierto? Para tener hijos. Y pues si se puede tener un hijo cada 9 meses, entonces por eso las familias, ¿cierto? En ese caso, las familias colombianas, ¿cierto? Las abuelas llegaron a tener entre 13 y 15 hijos, ¿cierto? Mi abuela materna creo que tiene 13 hijos y la paterna, a ver, espérenme, creo que 15. ¿Sí? Eso incluyendo los que murieron antes de, de hacerse niños, digámoslo así, o los bebés que nacían muertos o que morían despuesito de nacer, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto, pues, nosotras las mujeres podríamos por año tener prácticamente un hijo, ¿cierto? 4 de descanso, Profe, sí. ¿por qué las mujeres de ahora somos tan débiles comparadas a las de antes? Porque, por ejemplo, hasta uno pues, de nuestras mamás ya tienen 2, 3 hijos y dicen que ya no aguanta más, que se debilita mucho comparado a las de antes. Imagínense, 10, 15 Ujú, hijos y no corrían tanto riesgo, pero cambio ahora, si ujú, ya tiene más de 2, no, se puede hasta morir. ujú, eso sí es verdad. Muy Yo ocupadas supongo. son ahora. Eso dependería de la alimentación también, Ajá. ¿no? Eso le iba a decir, sí. Uno, la alimentación ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Los métodos de producción se han tecnificado tanto y ahora es químico para todo, ¿cierto? Tanto que yo ya varias veces les he dicho, por eso será tanto cáncer de estómago y del sistema digestivo, cáncer de estómago, de colon, ¿cierto? Porque diario estamos eh, tomando químicos en el agua, comiendo químicos en las frutas, en el arroz, en todo, ¿cierto? Por esos mismos métodos de. Profe, tengo entendido que el plástico en contacto con el agua libera un líquido y Ujú, este hace que las especies pues marítimas ujú. pierdan un rango de fertilidad. ¿El qué? Perdón. Pues, o sea, no sean tan fértiles, ¿sí me entiendes? Y eso Ujú, pues hace también que afecte pues la reproducción de la misma especie. ujú. Sí, yo por ahí también había escuchado algo que el plástico libera cierto elemento, la verdad no estoy bien segura, que de hecho por eso no se recomienda tomar tanta agua embotellada o agua en bolsa, ¿cierto? Para Porque. tomar harta agua en bolsa y en botella. Ajá, exactamente, que como esta agua está expuesta a gran cantidad de tiempo con este plástico, eso es malísimo. La verdad no estoy segura, pero sí, yo también había leído de eso, que por eso no es bueno tomar agua embotellada ni agua de bolsa, ¿cierto? Se me fue la idea. Chicos, 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 se me fue la idea. Ah, bueno, sí, no, mentiras, no, no cojo la idea. Eh, duración de vida. Ah, sí, bueno, creo que estábamos hablando de la duración de vida. Sí, chicos, es que esta noticia que me dieron me dejó bien preocupada. Yo creo que, bueno, se acaban estos 10 minutos, acabo de explicar. Nos conectamos, llamo lista y qué pena con ustedes desconectarme tan temprano, pero es que tengo que realizar una diligencia, ¿listo? Bueno, estábamos en que me hicieron ir la idea, chicos. ¿Qué era? O se me fue la idea. ¿Qué les estaba explicando? Me olvidé.
Bueno, la duración de vida dime, Jessica. Yo creo que era de las alimentaciones de las Sí, de de ahora. la alimentación de las madres de ahora que son muy Bueno, aguaguadas. la pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, yo supongo que uno, sí, la alimentación, ¿cierto? Que ahora todo es químico, han cambiado nuestros métodos de alimentación, todo es medicamento, ¿cierto? Y que también nos hemos hecho más débiles, supongo yo, porque por ejemplo las mamás de antes, la típica campesina colombiana, acostumbrada a echar asadón, pala, a estar cocinando desde las 4 de la mañana para el marido y los hijos en leña, ¿cierto? O sea, están acostumbradas a ser muy fuertes desde muy pequeñas. Los papás seguramente desde muy pequeñas las enseñaron a trabajar duro, ¿cierto? Y pues uno hoy en día, que si acaso lava la loza y se le parte la uña, ¿cierto? A mí me da mucho miedo ya lavar loza de noche por el frío, ¿sí? Entonces yo supongo que también ese proceso de irnos tecnificando, de tener la casa más, como les digo yo, que nos proteja más del frío, de que ya no tenemos que ir a conseguir leña para cocinar, de que ya no tenemos que hacer tantas actividades para nuestra vida diaria, ¿cierto? Se nos ha facilitado más la vida y por lo tanto nos hemos hecho más débiles, ¿sí? Es un proceso de adaptación, ¿sí? Si llegara un momento, hace poco hablaba con un amigo que de pronto, no sé, alguna catástrofe climática y ya no podamos tener casas, ni podamos protegernos así como nos protegemos, ni ponernos ropa, ni nada de eso. Moriremos muchos, seguramente. Y yo seré una de las primeras porque bien debilucha que sí soy, ¿sí? Moriremos muchos, ¿cierto? Pero habrán algunos más fuertes que empezarán pues a coger fuercita, ¿cierto? Y pues a empezar, no sé, a conseguir madera para producir fuego, a conseguir frutos del bosque, ¿cierto? Antes pues estábamos muy asociados al campo, hoy en día pues estamos muy asociados a la ciudad, ¿cierto? A pesar de que vivamos acá en el Valle de Sibundoy, que es un lugar muy rural, ¿cierto? Estamos acostumbrados a estar en nuestras casitas, no echar pala, no echar asadón, no buscar madera, no hacer todas estas actividades que implican fuerza, ¿cierto? Entonces yo supongo que uno, la alimentación, que es muy importante, y dos, el que ya hemos perdido todas estas actividades que nos puedan ayudar a ser más fuertes, ¿sí? Entonces, por eso. Ay, pues les decía que pues la cantidad de partos, ¿cierto? Dependen de lo larga de la vida de una hembra, ¿cierto? Entonces, seguramente una pulga, un piojo, si me hacen el favor también de buscar cuántas posturas de huevos tienen a lo largo de su vida, que seguramente serán muchísimas, o cada cuánto llega a ser fértil una pulga, un piojo, ¿cierto? En ese caso, serán muchísimas posturas. Nosotras las mujeres pues tenemos un ciclo fértil de unos 20, 30 años, podemos más o menos tener de a un hijo por año, pero pues las mismas condiciones económicas, del que somos conscientes que no es bueno tener tantos hijos y todo eso, pues hoy en día ha implicado que tengamos por mucho 2 o 3 hijos en nuestra vida. ¿Cierto? Para las que quieran ser mamás, pues tendrán un 1, 2 o 3, y pues las que no quieran ser mamás, pues no tendrán ninguno, ¿cierto? Entonces, eso ya depende de nuestro contexto social. Profe, Dime, Gina. dice pues que los piojos, pues las hembras, ponen 10 huevos al día, pues más o menos en su vida, pues no, que ellos ponen como 200 huevos y ya pues, el huevito entre unos 5 y 11 días ya se convierte en piojo. Ponen hasta 600. Y sí, pues más o menos coincide. Ese 600 sí coincide, porque si viven cuánto, bueno, pues depende. Porque me dicen que viven 150 días más o menos, pongámosle unos 7 y 10 por día, pues yo diría que son Sí, más huevos. entonces Bueno, sí, son depende, como 6 meses. Depende, ¿cierto? pues aquí, según lo que dice aquí, pues Claro, pues eso dependerá de en cuánto tiempo la pioja demora en llegar a su ciclo fértil, ¿cierto? Eso depende de muchas cosas, pero vean entonces esas estrategias de vida, ¿cierto? Una pioja comparada con una humana pone muchísimos huevos, ¿cierto? Porque su vida es más corta, no tiene tiempo para cuidar hijos, ¿cierto? Y entonces diariamente está poniendo entre 10, 5, pongámosle 5, 10 huevos, ¿cierto? De tal manera que de esos 5 diarios,
por lo menos 4 nazcan, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y la conducta post-reproductiva, ¿cierto? Que en esa conducta post-reproductiva pues se incluye si hay cuidado parental, si no hay cuidado parental, ¿cierto? Si se vuelve a entrar en celo, ¿cierto? Las gatas, por ejemplo, tienen hijos, ya se destetan y a los 2 meses otra vez entran en celo, ¿cierto? Nosotras las mujeres pues tenemos el ciclo mensual, ¿cierto? Mensualmente tenemos que estar pasando por esto. Mensualmente nos hacemos fértiles, mensualmente pues tenemos un periodo, ¿cierto? Y pues ya depende del organismo, ¿cierto? Si vuelve a entrar en celo, vuelve no a entrar en celo, ¿cierto? Nosotras mensualmente, entre comillas, entraríamos en celo o entraríamos en un ciclo fértil, ¿cierto? Pero pues ya sabemos que por toda la, digamos, la duración de un embarazo y por toda nuestra conducta humana, pues mensualmente no vamos a quedar en embarazo, ¿cierto? Una gatica, como les decía, pues su celo más o menos se cicla 4 o 5 meses, una perrita entre unos 6, 7 meses, ¿cierto? Y pues entrarán en celo después, digamos, de destetar sus hijitos 1 o 2 meses después. Nosotras las mujeres pasamos por esta dieta que dura 40 días, ¿cierto? Tenemos un hijo, pasamos por una dieta de 40 días, pero pues aquí, incluso en este periodo, también, también se puede estar en embarazo. Su servidora, acá presente, le pasó eso a mis papás, es pensando que como mi mamá estaba amamantando, podían tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y pues al tener relaciones sexuales, oh sorpresa, que volvieron a quedar en embarazo, ¿cierto? Entonces, ese mito de que cuando una mujer está amamantando o está en esta dieta de los 40 días no queda en embarazo, eso es mentira, sí se puede quedar en embarazo. ¿Sí? Entonces, para que les digan a sus amigas, compañeras, personas que de pronto no conozcan esto, ¿cierto? Bueno, chicos, dejémoslo hasta acá, ¿sí? Entonces nos desconectamos, nos volvemos a conectar, llamo lista, ¿sí? Importantísimo que se vuelvan a conectar para llamar lista. Y dejamos hasta acá porque sí me preocupó la noticia que me dieron. Sí, chicos, entonces tengo que ir a hacer una diligencia. Bueno, qué pena con ustedes, pero pues son cosillas que surgen de último momento. Bueno, chicos, entonces desconectémonos y volvemos a llamar lista.